Desde Ría Hiponova, situado en Montefrío, Granada, hemos preparado este vídeo para explicar brevemente nuestra participación en el proyecto ESERO, construyendo un CANSAT. Un CANSAT es un satélite de tamaño de una lata de refresco. Esa es la base, sencilla pero a la vez compleja. Ese satélite de tamaño de una lata de refresco debe cumplir algunas misiones primarias y otras secundarias, y aportar datos que puedan ser analizados para extraer conclusiones y comprobar hipótesis previas. La idea de partida es que fuese lanzado a 1 kilómetro de altura y que descendiese a una velocidad de 8 y 11 metros por segundo. Transmitiera en tiempo real a una base de tierra datos obtenidos. Aunque comenzamos a trabajar bajo estas premisas, la actual crisis del COVID-19 ha cambiado algunos aspectos y nos ha obligado a adaptarnos. ¿Cómo nos organizamos? En principio no era tarea fácil. Somos un equipo sin ninguna experiencia previa en este campo, ni alumnado ni mentor, por lo que nuestros objetivos se reducían a poder aprender aquellos aspectos básicos y lograr terminar un dispositivo antes de que finalizara el curso, aunque a priori aspiramos a cumplir todos los plazos propuestos por la organización. Por tanto, teníamos que aprender y él antes que nosotros, para poder llegar a algún punto. Con tiempos muy limitados, tareas propias de nuestra vida diaria y académica, nos propusimos un plan de trabajo consistente en reuniones 2 tardes a la semana a lo largo del mes de febrero, hecho que fue a su vez limitado por la propia marcha del acontecimiento. Finalmente pudimos aprovechar solo las 2 últimas semanas para trabajar los distintos aspectos, encontrando algunos límites relacionados con la llegada de los componentes, su puesta a punto, el software disponible. A pesar de todo, nos hemos implicado en la medida de nuestras posibilidades y aún seguimos haciéndolo para poder sacar todo el potencial de este proyecto. De hecho, hemos realizado reuniones virtuales y ahora estamos aprendiendo a interpretar los datos, elaborar gráficas, explicarlos, etc. Será al final del curso cuando podamos valorar los puntos positivos y negativos de esta experiencia y cómo mejorar para el próximo año. Una descripción general de nuestro dispositivo. Nuestro dispositivo se divide en 4 grandes partes o niveles. El primer nivel o inferior, el módulo de computación consiste en un dispositivo Arduino Pro Mini y un conversor TTL FT232R, donde hemos conectado los diferentes componentes utilizados. En el segundo nivel o intermedio inferior, donde se situará el acelerómetro y sensor de presión y temperatura. Tercer nivel o intermedio superior, donde encontraríamos el equipo de transmisión y geolocalización, y en el cuarto nivel o superior, donde encontraríamos los sensores de gases de efecto invernadero. Todo esto, más las baterías de alimentación, irán dentro de una carcasa que está siendo construida mediante una impresora 3D, pero esto sucedió justo el viernes previo al confinamiento, por lo que no hemos podido finalizarlo. El dispositivo se comunicará con una estación de tierra en un portátil y una placa Arduino, que recibirá la información transmitida a tiempo real. Todo el proceso se basará en el lenguaje de programación de software de Arduino, basado en C++. El nombre con el que fue bautizado nuestro dispositivo es Valentina Tereshkova, en homenaje a la primera mujer que fue al espacio, soviética. Pasó de trabajar en una fábrica textil a ser cosmonauta. Sus primeras palabras, pronunciadas el 16 de 3 de 1963, fueron: aquí, Kaika, veo el horizonte como una línea azul. Es la Tierra, es hermosa. Hola, universo. ¿Cuáles eran nuestras misiones? Las misiones que nos habíamos planteado eran dos. De un lado, la misión primaria, común a todos los equipos que participan en las competiciones CANSAT, y que consiste en medir temperatura y presión atmosférica. Para ello, nosotros elegimos un componente que da más prestaciones, el BMP 180. Como misión secundaria, nos propusimos medir el CO2 y el CH4 atmosférico.
Como ya sabréis, se trata de dos gases de efecto invernadero, con mucha importancia para entender el cambio climático. Por ejemplo, el CO2 ha pasado de 278 a 412 partes por millón en la actualidad, mientras que el metano ha pasado de 722 a 1857 partes por millón. Todo ello a la vez que se han ido desarrollando las diferentes revoluciones industriales. La globalización ha aumentado la temperatura. Por tanto, su medida es importante para conocer el impacto de dichos gases en sitios concretos y actuar en consecuencia. Para las mediciones de ambos gases nos propusimos utilizar dos sensores de la familia MQ, el MQ135 para medir CO2, el MQ4 para medir CH4. Además, en el primer caso, también nos planteamos poder conocer la composición isotópica del carbono atmosférico, es decir, conocer cuál es la relación entre los isótopos estables del carbono 13 y el carbono 12. Para obtener esto, confrontamos los datos de CO2 y de carbono 13 medidos por el NOAA y CIBA entre 1991 y 2014, obteniendo una fórmula que permite contar con un valor estimado, siendo conscientes de los límites de una estimación de este tipo. Pensamos que esto puede ayudar en el desarrollo de trabajos sobre respuestas de la vegetación al cambio climático, cultivos y adaptabilidad, etc. En cuanto a CH4, cuando nos pusimos a trabajar comprobamos que el MQ4 no puede medir concentraciones tan bajas en partes por millón como las que existen en la atmósfera. Al vernos confinados y sin poder buscar una alternativa, respondimos configurándolo para que diera datos brutos y desarrollamos una fórmula, siguiendo un procedimiento similar al anterior. Para poder obtener el metano teórico a partir del CO2, en ese caso los datos provenían de la media global dada por el NOAA, obtenida entre 1983 y 2019, somos conscientes de que esto es muy limitado, porque no tiene en cuenta otras variables existentes en la vida cotidiana que influyen de manera determinante en la cantidad de CH4, pero permite jugar con algunos valores teóricos a la hora de analizar datos y responder a las circunstancias actuales. En cualquier caso, si hubiera una cantidad de CH4 lo suficientemente grande, se obtendrían datos reales. Para la transmisión en tiempo real hemos utilizado el componente RF433 MHz, que consiste en un emisor y un receptor. Debido a su corto alcance, este solamente se usó en los experimentos iniciales, proyectándose la compra de un sistema de transmisión alternativo para las pruebas de lanzamiento. Sin embargo, debido a las circunstancias, hemos tenido que seguir utilizando el módulo RF433 MHz. Su funcionamiento es el siguiente: mientras un emisor se conecta directamente al dispositivo, al receptor va conectado a una Arduino, uno formando parte de la estación Tierra. Además de esto, hemos utilizado un GSM GPRS A9G para que cumpla dos funciones: geolocalización del dispositivo en la caída y envío de SMS con dicha información. En teoría, el proceso estaba diseñado para que la medida de un acelerómetro diera al fin el proceso completo y se activara la función de envío del SMS. En las circunstancias actuales y dado que las pruebas finales para este vídeo se han hecho dentro de un piso, hemos simplificado el proceso, anulando el acelerómetro y configurando el programa para que, pasados 100 segundos, se envíe la geolocalización vía SMS. Los 100 segundos responden a la caída teórica del dispositivo a lo largo de 1000 metros a 10 metros por segundo aproximadamente. Voy a explicar el sistema de aterrizaje. Este es un punto muy importante, ya que gracias a esto nuestro satélite estará protegido y se mantendrá en el aire el tiempo necesario para recoger toda la información que queremos obtener como objetivo de la misión. Hemos optado por construir un paracaídas. Para ello, hemos realizado un estudio físico de la caída del satélite, teniendo en cuenta los requisitos que debemos cumplir. La masa debe estar entre 300 y 350 gramos y la velocidad de descenso entre los 8 y los 11 metros por segundo. En la caída del satélite ocurre lo siguiente. Sobre el satélite actúan dos fuerzas, la fuerza peso de la gravedad y la fuerza de arrastre.
El satélite irá acelerando, lo que hará que aumente la fuerza de arrastre, hasta que contrarreste a la fuerza peso. Entonces, según la primera ley de Newton, en ese momento la velocidad con la que caiga nuestro Kansas será constante. Como en ese instante las dos fuerzas tienen el mismo módulo, podemos calcular el área que tiene que ocupar nuestro paracaídas, aplicando la segunda ley de Newton para calcular la fuerza peso. Una vez obtenidos los datos necesarios, nos disponemos a construir nuestro paracaídas. Se debatió cuál sería el mejor tipo para adaptarse a nuestras condiciones y optamos por el semiesférico. Utilizamos un tejido de cometa, ya que es más resistente. Para construirlo, primero cortamos 6 triángulos esféricos iguales. Después se cosen para unirlos. Una vez que ya están unidos, hacemos un agujero en el centro para mejorar la estabilidad. Y finalmente, con hilo, unimos los extremos al emerillón, que engancharemos al satélite. Y así fue como construimos nuestro paracaídas. Nuestro proyecto ha sido difundido mediante prensa, redes sociales, comunicando con nuestra familia y amigos, etc. Se ha tratado de una estrategia que ha ido poco a poco y que consistía en lanzar las primeras noticias una vez tuviésemos un dispositivo funcional, para ir intensificando la difusión hasta poder realizar una demostración pública en nuestro pueblo. Estos pasos estaban relacionados con la campaña de obtención de fondos. $200.000 es mucho. Ya que sería la difusión la que permitiría obtener toda la financiación. Luego las circunstancias han obligado a cambiar dicha estrategia, que ahora se han convertido en dar noticias diferentes sobre nuestro avance en tiempos de coronavirus. Para probar el dispositivo construido, hemos realizado 3 experimentos durante el confinamiento. Uno en el que se tomaron mediciones a lo largo de una tarde cambiando desde un balcón hacia el interior de una vivienda. Un segundo en el que el dispositivo estuvo midiendo durante varias horas en una habitación que al comienzo estaba vacía, pero en la que luego se fue incrementando la actividad humana. Y un tercero, con las condiciones de lanzamiento en cuanto a tiempo se refiere, en el que el dispositivo, sobre una silla con ruedas, fue movido a lo largo de aproximadamente 100 segundos por una vivienda, hasta acabar en el exterior. En el primero pudimos observar, como cabía esperar, que la temperatura iba descendiendo a lo largo de la tarde. El CO2 se fue oscilando hasta que hacia el final del experimento aumentó de manera clara. Esto se debió a que el dispositivo pasó de estar en el exterior al interior, con una mayor temperatura y concentración a partir de este momento. También pudimos comprobar cómo subía la presión. En el segundo, la temperatura fue descendiendo mientras que la concentración de CO2 fue aumentando, percibiéndose algunos picos en una u otras variables propias del aumento de actividad humana en la estancia. Esto puede entenderse si se piensa que la mayor presencia de personas aumentaba el CO2, mientras que a lo largo de la noche la temperatura iba descendiendo en la habitación. Por último, en el tercer experimento, comprobamos cómo el CO2 oscilaba, aunque tendía hacia un descenso del mismo conforme el dispositivo se situaba en el exterior. En cuanto a la temperatura, hay que decir que esta fue descendiendo hasta que aumentó al pasar junto a una fuente artificial de calor, volviendo a bajar cuando se alcanzó el exterior. Al final de dicho experimento, el dispositivo envió un SMS con la geolocalización. Todo esto nos ha mostrado que el diseño trabajado por nosotros puede funcionar y aunque es necesario hacer cambios, hemos avanzado en nuestra aventura. Estamos contentos con los resultados obtenidos, aunque hemos aprendido que es necesario mejorar muchos aspectos en próximos proyectos, a nivel de organización de trabajo, a nivel de conocimiento y uso instrumental, a nivel de relación y diseño de experimentos. Teniendo claro todos estos límites, pensamos que hemos dado un gran paso, conocimientos nuevos y aspectos y problemáticas y sobre todo aprendiendo a pensar de manera crítica, partiendo de cuestiones a resolver y desarrollando respuestas a las mismas. Seguiremos aprendiendo. There'll be
as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Estaré aquí mismo.